Bueno, estaba diciendo entonces que se formaron varias, por así decir, facciones, estos diádocos, que van a ser unos cuantos al principio, va a haber 6, 7 diádocos, que, bueno, estas guerras entre estos diádocos van a llevar a la formación de, digamos, conflictos bastante intensos. Y en uno de esos conflictos, y en realidad en varios de esos conflictos, los herederos de Alejandro, que van a ser como rehenes, por así decir, van a terminar siendo exterminados. Su hijo con Roxana, su medio hermano, incluso la propia madre de Alejandro, Limpia, va a terminar siendo víctima de estos conflictos, con lo cual, hacia el final de este periodo, más o menos hacia el año 281, eh, la dinastía que había gobernado Macedonia, los Argéadas, llega a su fin y lo que nos encontramos, por así decir, es este mapa, ¿no? Vamos a encontrarnos con un imperio dividido, por así decir, en zonas de influencia y con varias dinastías que van a ser muy importantes en este periodo que comienza a partir del 281. Sobre todo porque las dinastías, sobre todo a partir del 281, ya no van a ser simplemente facciones adentro de un imperio, sino que van a convertirse en reyes, en monarcas en su propio derecho y van a ser reconocidos como tales. De esas monarquías, de esas dinastías que se van a formar, las más importantes van a ser la dinastía tolemaica, ¿no? Que va a llamarse así por Ptolomaios, o Ptolomeo primero, Soter, que bueno, va a tener como capital la ciudad de Alejandría, va a ser la dinastía más longeva de todo este periodo. Por ejemplo, Cleopatra séptima, la famosa Cleopatra de Julio César y Marco Antonio, pertenece a esta dinastía. Eh, y bueno, esta dinastía va a controlar no solamente todo el valle del río Nilo, sino también la próspera región de Cirenaica o de Cirene. Por un tiempo también va a controlar la isla de Chipre, va a tener fuertes vínculos con la ciudad de Rodas, esta isla que está acá. Va a estar muy fuertemente vinculada con Atenas y con otras ciudades griegas a través de un régimen de patrocinio, es decir, los reyes tolemaicos, probablemente de los más ricos que van a tener los sucesores, van a tener un gran peso, una gran influencia en todo el mundo del Egeo. Otra dinastía también muy importante y muy longeva va a ser la dinastía de Seleuco, eh, que va a ser llamada la dinastía Seleucida, sobre todo con presencia en la región de Mesopotamia, capital en Seleucia, bueno, y va a ser digamos, el diádoco, la dinastía más extensa y más, por así decir, más poderosa durante el periodo helenístico, una dinastía que va a ir hasta, en principio, hasta el río Indo y va a ser contemporánea con el imperio Maurio, que es un imperio nativo de la India. Después este imperio va a empezar a sufrir una serie de fragmentaciones. Por ejemplo, se va a formar un reino acá en lo que hoy es Afganistán, antes llamado Bactria. Bueno, los partos, una tribu nómada, va a formar también un reino en esta región un poco más adelante, pero en este periodo va a ser una dinastía muy poderosa. Y finalmente tenemos la dinastía Antigónida, que es la dinastía que a mí me interesa porque es la dinastía que en definitiva va a terminar gobernando Macedonia. No en un primer momento, porque el fundador de esta dinastía, eh, Antígono, Antígono Monostalmos, o el de un solo ojo, ¿no? Eh, Originariamente va a controlar todo lo que sería Anatolia y la región del Levante, pero esta dinastía va a terminar reemplazando a Lisímaco y a Casandro, otros dinastas que son desplazados, y va a terminar consolidándose como los reyes de Macedonia. Y van a seguir en ese rol hasta el año 167 a.C., que es cuando finalmente los romanos los desplazan de la región. Bien, vamos entonces a ver brevemente qué ocurre entre este periodo y vamos a hablar un poquito más en detalle de la dinastía Antigónida. Bueno,
La dinastía Antigonia, como yo les estaba diciendo, es una de las más importantes porque va a tener una gran influencia en la ELA, en lo que sería Grecia, y va a controlar, por así decir, en gran medida la región entre el 306 y el 168, que ese es el año de la batalla de Pydna, una de las batallas más importantes del periodo. El fundador, Antígono I, Monophtalmos, había sido uno de los generales más importantes de Alejandro Magno. Por ejemplo, comandaba a todas las tropas griegas, que, contrario a lo que uno podría pensar, eran las que Alejandro menos valor le daba y en las que menos confiaba. Entonces, digamos, eso nos muestra que Antígono tenía un gran valor para él porque justamente lo puso a controlar una serie de tropas de cuya fidelidad él dudaba un poco. Y cuando muere Alejandro, va a controlar Antígono, Anatolia, Chipre, Siria, Palestina y Grecia. Y en el 306 va a ser el primer rey en declararse independiente del Imperio Macedónico. Eh, bueno, tras la muerte en combate, el reino de Antígono, Antígono va a morir en el 306, el reino de Antígono va a ser dividido entre sus antiguos enemigos, principalmente entre los Seleucidas y los Ptolomeos, pero uno de sus hijos, Demetrio I, va a lograr con un remanente del ejército capturar Atenas y se va a hacer proclamar rey de Macedonia en el 294 a.C. Sin embargo, esta captura de Atenas en 294 lo va a enfrentar con Pirro. No sé si se acuerdan, pero este Pirro nosotros lo mencionamos cuando estudiamos en la semana pasada las guerras contra los romanos. Bueno, este Pirro, que es rey de Piro, está emparentado con los antiguos reyes de Macedonia y por lo tanto tiene también digamos, un derecho a solicitar el trono, sobre todo ahora que la dinastía de Alejandro ha fallecido, y este Pirro va a expulsar justamente a Demetrio de Macedonia y va a tratar de quedarse con el trono. Esto ocurre más o menos en el 288. Y hasta acá la dinastía Antigonia parece que está a punto de desaparecer. De hecho, Demetrio va a morir en cautividad en Asia y los enemigos se van a quedar con el trono de Macedonia. Sin embargo, como suele suceder en este periodo tan turbulento, Pirro y los sucesores de Casandro van a pelearse entre sí por el trono y en este momento va a ocurrir una invasión de celtas que, como vimos la semana pasada, no solamente están muy activos en Italia, conquistando la llanura del Po, atacando Roma, sino que también este es un periodo muy intenso de migraciones celtas. Bueno, también van a hacer una incursión muy importante en lo que hoy es Grecia, y de hecho van a atacar en el 279 a.C. el oráculo de Delfos, que sería como el gran santuario y el gran centro espiritual de todo el mundo griego. Bueno, hay un historiador que es el que probablemente el más importante para estudiar este periodo, que es un historiador de origen justamente, qué curioso, galo y romano, es decir, es de familia celta, es un celta romanizado, digamos, que hace referencia a la invasión de los galos y dice lo siguiente. Breno, es decir, el líder de la expedición, bajo cuyo mando una parte de los galos se había dispersado por Grecia, tras reunir 150.000 infantes y 15.000 jinetes, irrumpe en Macedonia. Cuando saqueaba campos y granjas, le sale al encuentro Sóstenes, con el ejército macedonio en orden de batalla. Pero estos, pocos y atemorizados, fácilmente son vencidos por los enemigos más numerosos y fuertes. Así pues, cuando los macedonios vencidos se escondieron tras las murallas de sus ciudades, Breno, vencedor y sin que nadie se le impidiera, saquea los campos de toda Macedonia. Bueno, esto nos muestra que aunque Alejandro o Filipo y Alejandro habían hecho un reino poderoso, 50 años más tarde de la muerte de Alejandro, el reino estaba claramente en peligro, y no solamente Macedonia se hallaba en peligro, sino que los galos incluso amenazaban a toda Grecia con su devastación. Y bueno, justo acá es cuando va a aparecer el
siguiente, por así decir, el tercer miembro de esta dinastía, que va a ser el monarca más, uno de los más longevos, que va a ser Antígono II, Gónatas, conocido como Gónatas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme o algún comentario, por ahí es un poco mucha información, así que por ahí una pausa sería conveniente, alguna pregunta o algo para responder. No, no, tranqui. Bien, vamos bien. Bueno, perdón, insisto con esto, yo trato de hacer pausas porque como doy clases en otro nivel, donde por ahí gente un poco más chica, a veces tengo miedo de avanzar demasiado con mucha información y que se vuelva un poco confuso. Así que cualquier cosa me avisan. Bueno, el reinado de Antiguo Gónatas va a coincidir entonces con la llegada de estos galos. Acá tienen en pantalla una estatua en mármol, que es una copia romana, pero sabemos que había un original en bronce, griego, eh, y en realidad hay varias de estas estatuas diseminadas alrededor de Grecia, Macedonia, y sobre todo cerca de Pérgamo, una ciudad en Asia, que muestran a los galos derrotados, ¿no? La invasión de los celtas fue una invasión muy traumática para los griegos porque, bueno, mostró cómo un reino de Macedonia debilitado, dividido, vulnerable, era también una amenaza para Grecia. Y yo creo que esto tuvo un impacto muy fuerte eh, en el periodo porque los celtas no solamente entraron en Grecia, sino que después terminaron cruzando hacia Asia, formando una serie de reinos, los reinos gálatas, que por casi 100 años aterrorizaron a los griegos de la región. Bueno, la amenaza de los galos es lo que en cierto sentido explica el gran ascenso que va a tener la dinastía de los Antigónidas, porque hasta acá aparentemente eran una serie de monarcas relativamente fracasados, en el sentido de que no habían podido consolidar sus, sus dinastías. Los Ptolomeos, los Seleucidas les habían arrebatado los territorios, sus reyes habían muerto en el exilio o abandonados por sus seguidores, pero Antígono va a encontrar en la invasión de los celtas un rol que cumplir y junto a los macedonios y a los griegos de la región va a organizar una resistencia. Esa resistencia va a ser bastante desesperada. Los celtas van a llegar al oráculo de Delfos y van a ser derrotados en esa región. Y Antígono, junto con los remanentes de las tropas que le habían legado su padre Demetrio, va a emboscar a los remanentes de estas expediciones célticas y los va a exterminar en Grecia. Bueno, esta acción tan importante desde el punto de vista griego y macedonio le va a permitir ganar una gran popularidad y volver al trono, por así decir, o heredar ese trono en el 276 a.C. Bueno, los primeros años del reinado de Antígono fueron bastante difíciles porque Pirro, este rey de Tiro que yo había mencionado en la clase pasada y que volví a mencionar hace un ratito, momentáneamente se había ido a Italia, no sé si se acuerdan, pero había ido a Italia a formar su propio imperio, y no le había ido muy bien porque los romanos le habían liquidado varios miles de hombres y se había quedado sin tropas y finalmente había sido derrotado por esta república joven italiana. Entonces había vuelto a Grecia con el objetivo de tratar una vez más de recuperar el trono de Macedonia, lo cual temporariamente estuvo muy cerca de lograrlo, pero cuando estaba a punto de arrinconar a Antígono y de quitarle el trono nuevamente, se adentró en la ciudad de Argos, que bueno, otra vez esta ciudad que, por así decir, era la madre patria de los macedonios, y cuenta Plutarco, que es uno de los biógrafos, que tuvo la mala suerte de que cuando estaba caminando por la ciudad, estaba invadiendo la ciudad, bueno, una señora, que parece que no lo quería mucho, le tiró una teja y le rompió la cabeza, con lo cual sus ambiciones de convertirse en el rey de Macedonia terminaron en ese momento. Bueno, y la muerte de Pirro, como se imaginarán, fue
evento muy afortunado para Antígono que eh, logró, digamos, constituirse en el único candidato serio para ocupar sin disputa el trono de Macedonio. Y de hecho, la estrategia de Antígono durante su largo reinado, Antígono va a gobernar unas cuantas décadas, va a ser empezar a instalar una serie de gobernadores o tiranos, y dicen las fuentes griegas, adictos al rey de Macedonia. Por ejemplo, en Argos va a haber un tirano, va a haber tiranos en Megalópolis y en otras ciudades del Peloponeso que van a funcionar, por así decir, como fortalezas pro-macedónicas, en Corinto también, con las cuales los macedonios van a tener atados a los griegos. De hecho, los griegos van a hacer referencias a estas ciudades, sobre todo a Corinto, a Calcis en Eubea y a Demetríade, otra de las ciudades macedonias, como las cadenas de Grecia, ¿no? Las cadenas de Grecia. Bueno, la presencia de los macedonios después de varias décadas de debilidad de parte de esta monarquía no va a ser muy bienvenida por los griegos y en particular los espartanos y atenienses van a tratar de sacarse encima esta nueva opresión que viene desde el norte y acá digamos, vamos a ver muy claro cómo operan los rivales de los Antigónidas, que son los Ptolomeos, los Seleucidas, que van a empezar a financiar todo intento por parte de los griegos de rebelarse. Esta dinámica se va a repetir muchas veces y la vamos también a ver más adelante cuando hablemos de la Primera Guerra Macedónica. Sin embargo, en esta guerra, que dura, la más importante probablemente del periodo de Antígono, que dura unos 6 o 7 años, la guerra cremonidea, los macedonios van a lograr imponerse y van a lograr derrotar a los espartanos y a los atenienses, a los cuales incluso les van a imponer una guarnición. Bueno, los últimos años del reinado de Antígono, Antígono, un monarca ya muy, muy entrado en años, hacia el 240, van a ser tranquilos, pero se van a caracterizar por cierta debilidad del reino. Por ejemplo, en el Peloponeso, en el norte del Peloponeso, van a aparecer o reaparecer, por así decir, una serie de ligas. La más importante va a ser la liga de los aqueos que va a disputarle a los macedonios esta instalación de regímenes tiránicos. Y por ejemplo, los aqueos, liderados por un tal Arato de Sición, van a capturar Corinto, que era, por así decir, una fortaleza clave porque conectaba el Peloponeso con el Ática y era realmente estratégicamente conectaba el mar Jónico con el mar Egeo. Entonces, bueno, esta fortaleza va a ser recuperada por los aqueos y ya en los últimos años de la vida de Antígono vamos a tener que el reino de Macedonia vuelve a entrar en cierta crisis. Eh, Casi un siglo más tarde, después de estos eventos, Polibio, que era ¿no? Es una de nuestras fuentes principales, y además era un gran admirador de Arato, al que consideraba, por así decir, como el gran fundador de la Liga Aquea, va a reflexionar sobre estas acciones. Él va a decir, por ejemplo, que Arato de Sición, con solo 20 años, liberó a su patria de la tiranía con audacia y valor. Luego se unió a la Confederación Aquea pues ya desde el principio se había convertido en partidario ferviente de sus instituciones. Al cabo de 8 años fue elegido general por segunda vez. Mediante un golpe de mano se apoderó del Acro Corinto, dominado hasta entonces por antiguos gonatas. Así libró de un gran temor a los habitantes del Peloponeso. Tras salvar a los corintios, le sumó a la Confederación Aquea. Bueno, esto muestra que en algún sentido las fortunas de Macedonia para el 240 estaban retrayéndose y como dijimos la semana pasada, no era un mundo en donde los estados para sobrevivir tenían que tomar acciones bastante agresivas y, bueno, el caso de Macedonia no es la excepción. La debilidad real o percibida era siempre vista por los demás como un momento para recuperar la autonomía. Bien, veamos brevemente el reinado de su sucesor, el sucesor de Antígono Gónatas y su hijo Demetrio II Etólico. Bueno, él asume el trono en el 239
y la debilidad que ya vemos fíjense que una aclaración que ya estamos bastante cerca de la guerra que a mí me interesa, que no, que es en realidad el foco. Yo en realidad hago toda esta presentación para que ustedes puedan tener por así decir, una perspectiva de un poquito más largo plazo que si simplemente yo presentara la Primera Guerra Macedónica así como nada, ¿no? Para que veamos de dónde viene Macedonia, quiénes son sus vecinos, digamos, cuáles son las dinámicas que existen en los alrededores de Macedonia, esto de las fronteras del norte, de las invasiones de los galos, su relación con los griegos. Me parece que eso ayuda mucho a entender después la guerra en sí. Eh, y la guerra empieza en el 214, 215 a.C., es decir, que ya no estamos tan lejos del conflicto, estamos a unos 20 años, ¿no? Pues ya con el reinado de Demetrio estamos bastante cerquita. Eh, para que se den una idea, el reinado de Demetrio, 239, ya es el periodo en el que ya, por así decir, Roma terminó con la Primera Guerra Púnica, está ya mirando hacia Iliria, está mirando hacia Grecia, y está, por así decir, con sus manos libres como para actuar. Y el ascenso de Demetrio, que es en el 239, va a coincidir con un periodo de gran debilidad de la monarquía macedonia. Esto casi todos los autores lo dicen, ¿no? El reinado de este rey va a ser un reinado bastante flojo. Y esto va a ser aprovechado por las ligas, eh, las confederaciones de ciudades griegas más importantes del periodo, que van a ser la Liga Etólica, que es una liga que está, por así decir, al sur de Macedonia, eh, y la Liga Aquea, que es esta liga que yo acabo de mencionar, gobernada bueno, que está liderada más que gobernada por eh, Arato y otros aqueos del norte del Peloponeso. Bueno, estas dos ligas, que van a ser en general enemigas entre sí, en el periodo de Demetrio Etólico van a buscar aliarse para bueno, sacarse de encima a los macedonios. Eh, y de hecho, las ligas van a empezar a buscar muy agresivamente quitar a los macedonios de toda Grecia, eh, y van a tratar de, por ejemplo, de sumar a los tebanos y a los beocios en general a sus propias ligas. Sin embargo, esto no va a tener mucho éxito porque Demetrio va a lograr sostener el control sobre Beocia, pero el reinado va a estar también debilitado, va a estar caracterizado por la debilidad en realidad, porque los macedonios de este periodo van a tener las fronteras del norte y del oeste muy expuestas, como normalmente pasó en el pasado. Por ejemplo, en el 234, el reino de Piro, este reino que habíamos mencionado recién, que había sido aliado matrimonial de la dinastía macedónica, se va a desintegrar. Eso va a llevar a un gran vacío de poder en la región que, como vimos la semana pasada, va a ser aprovechado por las tribus ilirias, estas tribus que habitan en lo que hoy sería el norte de Grecia y el sur de Albania, y eso va a llevar a que los reyes de Macedonia pierdan, por así decir, el control de la frontera occidental, que va a quedar muy vulnerable frente a la llegada de estas tribus que ejercen la piratería. Bueno, la vida de Demetrio, y sobre todo su reinado, que es muy corto, va a finalizar precisamente con una de estas invasiones, los Dárdanos, una tribu probablemente de origen ilirio, invadieron Macedonia y en el 229 provocaron un gran caos en el reino con una invasión. Bueno, Polibio nos cuenta que después de un combate con ellos, no sabemos si a causa de o simplemente es una coincidencia cronológica, Demetrio fallece súbitamente, relativamente joven, y el que lo va a heredar es un niño de 9 años, que es el futuro rey Filipo V, que es, por así decir, el protagonista principal, yo diría, de la Primera Guerra Macedónica. Es el rey que ejerce la monarquía en este periodo. Bueno, Polibio nos va a describir la situación de Macedonia después de la muerte de Demetrio, y es una situación bastante caótica. Dice lo siguiente: Demetrio reinó solo 10 años y murió al tiempo que los romanos pasaban a la Iliria.
más o menos 229, primera guerra de los romanos en Iliria, es decir que es un periodo de gran vulnerabilidad para Macedonia y además de expansión para Roma, con lo que los proyectos iniciales de los aqueos tomaron buen rumbo. En efecto, la desaparición de Demetrio hizo perder las esperanzas a los tiranos que aún subsistían en el Peloponeso. Él era para ellos algo así como un jefe que les pagaba. Además, les acechaba Arato, convencido de que debían abandonar las tiranías. Ofrecía grandes dones y honores a los tiranos que se avenían a ello sin presentar resistencia. A los que se negaba, les amenazaba, ¿no? Arato amenazaba a los tiranos, viendo que Demetrio ya no estaba, de parte de los aqueos, con peligros y horrores aún mayores. Los tiranos, pues, cedieron, se dejaron convencer de dejar sus tiranías, de liberar a sus patrias y de coaligarlas a la confederación aquea. Por lo que esta fuente, por así decir, nos muestra que a la muerte de Demetrio hay una gran desintegración del poder macedonio en el Peloponeso y, bueno, Macedonia queda limitada a su zona tradicional de influencia, que va a ser el reino de Macedonia propiamente dicho, y quizás alguna influencia menor en Tesalia. Con lo cual, el momento en el que asciende al trono Filipo V va a ser un momento de extrema debilidad nuevamente para el reino de Macedonia. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces. La muerte de, digamos, de Demetrio, joven, va a ser un golpe fuerte para el reino de los macedonios, que van a tener que tomar una decisión: entregarle el trono a Filipo, elegir otro monarca más adulto, o, bueno, una posición intermedia, que es la que finalmente se va a tomar, que es la de conservar a Filipo en el trono, pero elegir un regente, preferentemente de la familia real, que se pueda hacer cargo de administrar el reino en tanto Filipo llega a la mayoría. Y este regente va a ser Antígono III, llamado Antígono Dosón, que va a resultar una elección sumamente, bueno, muy buena. ¿Sí? Va a ser un monarca particularmente eficaz, que más diplomático y estadista que guerrero, y que va a permitir revertir muchos de las calamidades por las que atravesó Macedonia a fines del gobierno de Antígono II y sobre todo de Demetrio II. Este Antígono era un primo relativamente lejano de Demetrio, y en realidad él va a ser elegido por la nobleza, esta nobleza de la que hablé al comienzo, que era tan influyente en Macedonia, que lo va a elegir justamente para evitar que la inestabilidad se extienda hasta el reino. El primer paso de Antígono va a ser establecer una alianza matrimonial. Se va a casar con la madre y antigua esposa de Demetrio, incorporándose así, por así decir, a la familia real, Criseis, y tras mostrarse capaz en la guerra, esto era fundamental para un rey macedonio, yo no lo dije antes, pero nadie podía ser considerado verdaderamente un rey en este periodo, a menos que demostrase tener capacidad para la guerra. Esto que ven acá, por ejemplo, en pantalla, estos mosaicos que estamos viendo, no es casualidad que todos hagan referencia a la caza, a la guerra. Dentro de la ideología real macedonia, la valentía, el coraje, eran características fundamentales. Los reyes macedonios que mueren en batalla son prácticamente la mayoría. Y bueno, Antígono Dosón, justamente después de demostrar que es capaz de liderar un ejército, repeliendo otro ataque de los dárdanos e incluso una rebelión de sus aliados más cercanos, los tesalios, va a ser nombrado rey. Bueno, como les dije antes, Antígono es un monarca particularmente eficaz, eh, sobre todo en el aspecto diplomático. Antígono va a dividir, por así decirlo, va a lograr dividir a los etolios de los aqueos que habían hecho un buen provecho de la debilidad macedonia.
iba a formar alianzas con los aqueos por un lado y alianzas con esta república de los epirotas que se había formado después de la disolución de la monarquía, del reino. Y cuando los espartanos, que habían estado preocupados por lo que veían en el Peloponeso, este resurgir de la Liga Aquea, los espartanos trataron de someter a los aqueos y empezaron a hacer grandes avances en ese sentido. Bueno, Arato, enemigo tradicional, líder de la Liga Aquea, eh, desistió de su postura tradicional y le pidió ayuda a Antígono, con lo cual los macedonios lograron en 226 volver a ocupar varias de las ciudades que habían perdido digamos, en los gobiernos, en los reinados anteriores. Bueno, el resultado de este proceso va a ser la ocupación de varias ciudades. La más importante de ellas va a ser Corinto, que de vuelta va a ser ocupada por los macedonios, y sobre todo la creación de una liga que a nosotros nos interesa particularmente porque es un revival, por así decir, un restablecimiento de esa liga que había formado Filipo II hacía más de, más de 110, 120 años, que va a ser la liga helénica, ¿no? Parecida a la liga de Corinto, que va a ser una unión, por así decir, de todos los griegos, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Atenas no va a estar en esta liga, Atenas en este periodo y en la guerra que vamos a estudiar nosotros se va a mantener neutral, va a estar muy vinculada a, otras ciudades del mar Egeo como Rodas, Quíos, Bizancio incluso, que van a formar, por así decir, como una especie de liga de ciudades independientes, muy más preocupadas por el comercio y por el balance de poder que por la situación en Grecia propiamente dicha. Esparta, que tampoco se va a sumar y que se va a cortar sola, por así decir, junto con otras regiones como los eleos, ahora vamos a ver un mapa, y bueno, y los etolios, ¿no? Que van a quedar como los enemigos más importantes de Macedonia en este periodo, y claramente la liga que va a resultar más difícil de incorporar. Bien, bueno, bajo el liderazgo de Antígono, la liga va a invadir Laconia, la región donde digamos, viven los lacedemonios, los espartanos, y va a derrotar a uno de sus reyes, Cleómenes, que estaba tratando de recuperar, por así decir, el, el agoge, que es la educación espartana, el tipo de vida espartano que había sido un poco abandonado en los últimos siglos. Y lo va a derrotar en la batalla de Selasia, 222 a.C., y va a ocupar Esparta, pero a diferencia de otras situaciones, otros momentos históricos en donde la ciudad es destruida, Antígono muy inteligentemente, muy sabiamente, va a simplemente expulsar a este rey y va a darles la libertad, por así decir, a los espartanos, por lo cual va a ser llamado Salvador por ellos. Bueno, a cambio de estos servicios, Antígono va a ocupar buena parte de la península del Peloponeso y gracias a eso Macedonia va a recuperar su gran predominio en los asuntos políticos de esta región. Bueno, Polibio es la fuente principal para estos hechos y él tiene una mirada muy positiva sobre Antígono, con lo cual, en algún sentido, mi opinión y la opinión de probablemente la mayor parte de los historiadores tenga algún posible sesgo positivo respecto a este rey. Él dice lo siguiente respecto a la campaña de estos años de Antígono en el Peloponeso. Dice, Antígono se adueñó de Esparta, restituyó a los lacedemonios su institución tradicional y por lo demás les trató de modo amistoso y magnánimo. A los pocos días, él y sus fuerzas abandonaron la ciudad ante el aviso de que los ilirios habían invadido la Macedonia y devastaban el país. Otra vez, ¿no? Cuando los reyes macedonios van hacia el sur, enseguida el reino es invadido. Antígono llegó a Tegea, restauró también el régimen tradicional y 2 días después se presentó en Argos, en la ocasión en que se celebraban los Juegos Nemeos. Estos juegos son uno de los 4 juegos panhelénicos de este periodo. En ellos recibió de la Liga Aquea y de cada ciudad en particular todo lo que fomenta una gloria y un honor inmortales. Entonces, en algún sentido, Polibio tiene una imagen muy, muy positiva de este monarca. Bien, bueno,
Pasaríamos ahora a hablar propiamente del reinado de Filipo, que ya es, por así decir, el monarca que va a gobernar Macedonia durante el periodo de la Primera Guerra Macedónica. No sé si quieren hacer alguna pregunta o quedó alguna duda o algún comentario por ahí de lo que vinimos hablando hasta acá. Yo un comentario me quedé pensando en el historiador galo romano que se refería a los propios galos como cobardes que se esconden detrás de sus propias murallas. No me quedé pensando en eso. Interesante, ¿no? Sí. Sí, El caso de Pompeyo Trogo es un caso fascinante porque, primero, que es un historiador poco estudiado, por ejemplo, en comparación a Polibio, a Tito Livio, es muy poco estudiado. Y segundo, porque él es galo-romano eh, y viene de una parte, él escribe más o menos es contemporáneo a Tito Livio, es decir, que escribe entre fines de la República y el comienzo del Principado. Y él viene de una región del sur de Francia, eh, digamos, viene de una familia claramente celta, eh, que había estado muy vinculada con la ciudad y colonia griega de Masalia o Masilia, lo que hoy sería Marsella. Eh, y lo más interesante de todo es que la historia de este Pompeyo Trogo es una historia del mundo desde el punto de vista de los macedonios y griegos, con lo cual un poco nos muestra la gran diversidad ideológica, étnica, cultural que podían tener los autores de historia antigua. Este Pompeyo Trogo aparentemente no había sido ni senador, no era de una familia romana importante, pero bueno, escribía historia y escribía una historia siendo el galo desde digamos, narraba, por así decir, la historia de los del mundo, pero desde el punto de vista fundamentalmente macedónico. A él le interesaba eh, contar, ¿no? Cómo había sido el mundo desde el periodo sobre todo macedónico. De hecho, su historia aparentemente se llamaba Historia Filípica, ¿no? Realmente por Filipo. Así que es un caso súper interesante para estudiar y es un texto poco, en comparación, poco estudiado. sí. Si a vos te interesa, te puedo pasar un texto en traducción para que lo ojees, para que lo examines. Es un texto que tiene además una tradición manuscrita bastante interesante porque en realidad eh, no nos llega directamente el texto de él, sino que nos llega a través de un epitomador, es decir, de otra persona que vive más tarde. eh, Creo que su nombre es Justino, ahora después me fijo, pero nos llega más tarde a través de alguien que como que hace un resumen de su texto. Entonces, bueno, hay una tradición medio indirecta que también es interesante para estudiar en sí misma. Así que, bueno, si te interesa te paso el texto que por ahí le podés encontrar algo copado para, nada, para leer, para estudiar. Sí, va, no sé, eh, no sé cómo va a ser la cuestión del coloquio final, porque fui viendo temas y fui viendo textos y no sé, todavía no sé, Falta bastante pero para el coloquio final, pero para aclararlo por ahora, no es un coloquio como sería si esto fuera un curso de grado en la facultad, en donde probablemente duraría más de media hora